Pues pusimos ahí una breve pausa. Tuvimos dos pausas de dos domingos, pausamos por 2 domingos. El domingo pasado, bueno, ya saben que tuvimos un tiempo muy especial con la ordenación de nuestro pastor Iván, que fue un tiempo de gran bendición, igual con la palabra que el pastor Eduardo Martínez trajo a nuestras vidas, creo que fue de gran bendición. Y bueno, y la semana pasada a esa también interrumpimos un poquito para tener una enseñanza especial. Pero el día de hoy vamos a continuar con Hechos capítulo 2. Nos quedamos hace 2 semanas en el versículo 21, así que vamos a continuar a partir del versículo 22 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Debemos recordar, hermanos, que toda la palabra es inspirada por Dios. Y esta es útil para corregir, redarguir, instruir en justicia. Tiene el propósito de cambiar el corazón. La palabra de Dios tiene el propósito de llegar hasta lo más profundo del alma para que nuestras vidas sean transformadas. La palabra de Dios no es como leer cualquier historieta, no es como leer cualquier revista o el periódico por la mañana. Es una palabra viva que transforma la mente y el corazón de las personas. La luz de Cristo alumbra sobre los corazones y esta permite que la palabra de Dios dé el fruto que nosotros estamos buscando. Y Hechos de los Apóstoles, que es el segundo tratado que escribió Lucas, dirigido a Teófilo. El primer tratado, como nosotros sabemos, es el Evangelio que lleva su nombre. El tercero que encontramos, o el tercer libro que encontramos en el Nuevo Testamento, el Evangelio según Lucas. Ahora bien, cuando nos dice la Escritura, Evangelio según, y nos dice Mateo, Marcos, Lucas o Juan, no significa que cada uno de ellos tenga un evangelio o que existan 4 evangelios diferentes, sino que más bien cada uno de ellos narra según su investigación o su testimonio los hechos que vieron. Es sumamente importante entender eso porque el mensaje del evangelio es uno y no puede cambiar. La palabra de Dios ha sido revelada con el propósito de confrontar al hombre en su pecado, su naturaleza pecaminosa que tenemos desde nuestro primer padre Adán hasta el momento en que Cristo llega a nuestras vidas. Ahora bien, yo quiero dejar algo claro. Cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas, no dejamos de ser pecadores, mas nuestro pecado ha sido ahora justificado. Ahora inicia una lucha, una batalla, una obra gloriosa, junto con el Espíritu Santo y su palabra, que se llama santificación. Esa lucha constante que tú y yo tenemos con el pecado permanece hasta el último día de nuestras vidas. Va a haber momentos de caída, va a haber momentos de estar en la cúspide, va a haber momentos de desafío, de reto, de tristezas, de alegrías, va a haber de todo en el caminar cristiano, pero de algo es seguro, Cristo estará con nosotros. Y si tú permaneces tomado de la mano del Señor, el Señor te sostendrá. Hechos capítulo 2, hermanos, a partir del verso 22, vamos a encontrar nosotros el sermón inaugural, y así he titulado la enseñanza de esta mañana. El sermón inaugural es el primer sermón que la iglesia del Señor Jesucristo hizo, y fue por boca del apóstol Pedro. Nos vamos a encontrar con el primer sermón de la era cristiana. Nos vamos a encontrar con las primeras palabras que fluyen de un hombre lleno del Espíritu Santo para comunicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Nos vamos a encontrar una manifestación gloriosa de la palabra de Dios y del poder del Espíritu de Dios para confrontar los corazones. Vamos a ver los resultados que surgen cuando una persona es expuesta a la verdad de la palabra de Dios. Cuando tú eres expuesto a la verdad de la palabra de Dios, suceden 2 cosas. O te irritas o quedas indiferente, pero no quedas como si nada hubiese sucedido. Porque la palabra de Dios confronta lo más profundo de nosotros, nuestro pecado. Ahora bien, debemos dejar en claro que cuando hablamos de pecado, no solamente estamos hablando de esas cuestiones que nosotros pensamos bajo nuestro criterio como lo más perverso, lo más terrible, violaciones, asesinatos, cosas que decimos, eso sí es pecado. No, hermanos, estamos hablando de todo lo que sale del profundo de nuestro corazón. Envidias, blasfemias, orgullo, soberbias, chismes y murmuraciones, críticas, mentira y todo ese tipo de cosas que todos los que estamos aquí tenemos. Pero que hay una gran diferencia.
el Señor nos ha revelado por su palabra que esa es nuestra condición y que Dios no quiere dejarnos así. Este sermón inaugural del apóstol Pedro, dirigido a todos aquellos que llegaron a la fiesta de Pentecostés en aquella fecha en Jerusalén, llegaron para celebrar, como cada año, la famosa Pascua, la famosa Pentecostés, después de 50 días después de la Pascua. Llegaron personas de todos lados de aquella tierra conocida, con el único propósito de celebrar, pero se encontraron con algo totalmente diferente. La presencia del Espíritu Santo había llegado a la iglesia y el antiguo pacto había quedado atrás, y ahora iniciaba el nuevo pacto en Cristo Jesús, teniendo como sello la llegada del Espíritu Santo que vimos en los versículos antes. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos dé la sabiduría y la gracia para poder entender su palabra. Padre, con temor y con reverencia nos presentamos delante de ti, abriendo nuevamente tus escrituras, para que sea tu voz la que se escuche, Señor, en gran asamblea. Oramos en esta mañana porque hagas tú lo que ningún hombre puede hacer, que es transformar el corazón. Oramos en esta mañana, Señor, porque aumentes el temor de Dios en nuestro corazón, para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, para que seamos diligentes en el crecimiento y en el conocimiento de tu palabra, para que cada uno de los que estamos hoy escuchando esto y también quienes nos escuchan a través de las redes sociales, Señor, puedan entender que hay un llamado, hay un compromiso a ser fieles a la obra de Cristo. Padre, oramos porque esta palabra alumbre nuestro entendimiento, nos dé consuelo, nos dé fortaleza y nos dé el ánimo que necesitamos, ese ánimo pronto para cumplir con tu voluntad. Sé tú en medio de nosotros, Señor. Espíritu Santo, abre tú los corazones en esta mañana para que aún aquellos que no te conocen puedan conocerte verdaderamente y puedan saber que tú eres también el Señor. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En la última enseñanza que tuvimos de Hechos capítulo 2, nosotros leímos en el versículo 14 que el apóstol Pedro se puso en pie y comenzó a hablar, porque todos aquellos que estaban ahí escucharon las maravillas de Dios en su propia lengua. Ya explicamos el asunto de las lenguas. Pero por el otro lado, cuando comenzó el apóstol Pedro a hablar, la gente empezó a escuchar. El Espíritu Santo estaba comenzando la obra ahí. Él les hablaba acerca de la profecía de Joel, Joel capítulo 2, donde dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y esto que ven, dice el apóstol Pedro, es lo que Dios ha prometido por sus santos profetas. El Espíritu Santo ha llegado. Ahora yo quiero decirles algo que nos diferencia incluso de la religión judía, es que nosotros creemos en un Dios que es trino, en la Trinidad. Nosotros creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque esto estaba velado en el Antiguo Testamento, fue revelado en el Nuevo Testamento. En todo momento Dios se ha revelado así. Hay más de 200 ocasiones donde Jesús es mencionado separado del Padre. Hay más de 200 ocasiones donde el Padre es separado de Jesús. Y hay más de 60 ocasiones donde Jesús y el Padre se mencionan como uno. Eso entonces nos lleva a entender que las profecías del Antiguo Testamento, donde Dios decía: el que honra al Padre debe honrar al Hijo para que la ira de Dios no se inflame,
o cada vez que hablaba en plural desde la creación, hagamos al hombre, etcétera, etcétera. O en Génesis 11, cuando aquel hombre Nimrod erigía la torre de Babel, dijo el Señor, descendamos y confundamos toda lengua. Es en ese momento, hermanos, cuando nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, entendemos la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y que lo revelado en el Nuevo Testamento, hermanos, nos muestra un solo Dios, al igual que los judíos, pero manifestado en tres personas. Nosotros no adoramos tres dioses, nos debe quedar claro. Adoramos un solo Dios que se ha revelado en tres personas diferentes. Ahora bien, en este sermón, el apóstol Pedro confronta a todos los israelitas. Y esa confrontación que vamos a ver nos va a confrontar a nosotros también en esta mañana. Vamos al verso 22, hermanos. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, nacido en Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo 16, 8 al 11. Y luego agrega Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. En otras palabras, dice Pedro, él no estaba hablando de sí mismo. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¡Wow! ¡Qué manera de iniciar el primer sermón de la iglesia del Señor Jesucristo! Ahora, cuando nosotros debemos considerar en esta mañana que es el sermón inaugural con el cual la iglesia manifestó el poder y el evangelio de Dios, porque el evangelio es el poder de Dios para salvar, nosotros debemos de entender que hay un patrón ahí, que hay algo que nosotros debemos observar en esa forma de enseñar, en esa forma de confrontar y en esa forma de proclamar la verdad de la palabra de Dios. Si bien es cierto, estos hombres eran galileos, eran de la zona norte de Jerusalén, la zona donde la gente no tenía estudios, eran campesinos. Pero eso no significaba que el Espíritu Santo no los pudiera usar. Y eso es glorioso porque Dios nos usa a nosotros cuando no somos útiles realmente. Pero por su misericordia el Señor nos instruye, nos capacita para poder compartir su palabra. Pero lo interesante aquí es todo lo que comenzó a decir Pedro. Mi pregunta es en esta mañana, y quiero que vayamos reflexionando a lo largo de esta enseñanza, ¿cómo puede aplicar esta primera palabra o este primer sermón a tu vida o a mi vida? Supongamos por un momento que tú te hubieses encontrado en ese lugar y estás escuchando a Pedro, estás escuchando esa palabra. Tú eras en ese momento un pagano, no conocías el evangelio, no conocías de Dios y de pronto escuchas este mensaje. Tú podrías decir, bueno, pero es que yo no soy israelita, soy de Tulancingo. Bueno, pero hay una gran similitud. Los pecados de esos hombres y nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz. Y eso inmediatamente nos identifica con ellos.
Oíd estas palabras, les dice a partir del versículo 22. Lo primero que debe hacer aquellos que van a ser expuestos a la palabra es prestar atención. Debemos prestar atención a lo que se va a escuchar, porque es palabra de Dios. Oíd esto, dice Jesús Nazareno, le identifica inmediatamente. Aquel hombre que fue crucificado 50 días atrás fue un varón aprobado por Dios. La Escritura nos dice que procuremos presentarnos a Dios como aprobados, como obreros que utilizan bien, que trazan bien la palabra de verdad. Tú y yo somos llamados a vivir siendo aprobados delante de Dios. Cualquiera de nosotros podemos confundir fácilmente la bendición con la aprobación. No es lo mismo. Muchas veces puedes pensar, Dios me está respaldando y me está bendiciendo porque todo me está saliendo bien, pero no significa que todo lo que haces lo aprueba el Señor. ¿Cómo saber si Dios aprueba lo que estamos haciendo? Vea su palabra y conocerá su voluntad. No tiene que venir un ángel, no tienes que estar orando y de pronto surja un éxtasis y el Señor te habla en voz audible. Ve, Dios ya reveló en las Escrituras. Y te vas a dar cuenta si lo que estás haciendo realmente Dios lo aprueba o lo desaprueba. Este hombre, Jesús, varón aprobado. Ahora, ¿por qué podemos nosotros asegurar que Jesús fue un varón aprobado por Dios? Jesús, hombre, la segunda persona de la Trinidad, encarnada en la persona de Jesús. ¿Cómo sabemos que fue aprobado? Podríamos pensar, bueno, porque pues era Dios, claro, Él era Dios mismo. Pero ¿cómo sabemos que en su persona, en su humanidad, Él fue aprobado delante de Dios? Lo vamos a ir descubriendo a lo largo del sermón. Pero hay algo muy importante aquí. Jesús dijo, el Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y esa es la pregunta que tú y yo nos debemos de hacer, no solo cada día, sino también cuando venimos al culto. Comenzamos 9 de la mañana con tiempo de oración, después una preparación. A las 10 de la mañana inicia el culto. A las 11 de la mañana aproximadamente somos expuestos ante la palabra del Señor y finalizamos. Pero al final de todo eso que hicimos, debe haber una pregunta unánime en toda la congregación. ¿Se habrá gozado el Señor con lo que hicimos hoy para Él? ¿Realmente a Dios le habrá agradado mi comportamiento, mi conducta y mi respuesta a su palabra y ante su gloria y majestad? ¿Realmente se agradó de cómo le adoré? ¿Realmente se agradó de cómo le exalté? Esa debe de ser tu pregunta siempre. Porque a quien debes de agradar es a Él y no a los hombres. Varón aprobado. A través de maravillas, prodigios y señales que hizo el Señor. Como ustedes lo saben, les confronta. Como diciendo, ustedes no ignoran lo que Él hizo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, podemos darnos cuenta que así como nos lo enseña Apocalipsis o el apóstol Pedro, que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, que Jesús fue ofrecido antes de que Dios dijera sea la luz. Lo que estamos viviendo, y siempre lo hemos dicho, es solo el desarrollo de la historia de Dios, una historia que Él ya planeó, que Él ya predeterminó. Él aquí claramente nos está diciendo, el apóstol Pedro, que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento del Padre. A Dios nada lo sorprende, hermanos. Él sabe exactamente lo que va a suceder, cómo, cuándo y dónde y quién lo ejecutará. Y todo el desarrollo de las Escrituras es para que llegara al clímax de la historia de la redención, cuando Cristo fue entregado por nosotros, muriendo en la cruz para redimirnos para la gloria del Padre. Hermanos, Cristo fue entregado así, pero no fue una casualidad. Jesús no nació como nació por una casualidad. ¿Ustedes creen que detrás de la voluntad de Dios no existiera el que mandaran a hacer un gran censo en aquellos días para que entonces José y María se tuvieran que mover a Judá? Claro que sí. Claro que sí. Y llegar a la tierra de Belén, esta pequeña aldea, Belén de Judá. Y en esa pequeña aldea
no se halló lugar en el mesón para ellos. Y nos encontramos en que el Rey del universo nació en un pesebre entre animales. ¿Es casualidad? No. Cuando Cristo se despojó de toda su gloria, se despojó de toda su gloria para venirnos a servir a nosotros, por amor al Padre. Cristo fue entregado y les dice, y ustedes lo prendieron y lo mataron. Prender de tomar, de agarrar. Ustedes lo tomaron y ustedes lo mataron por manos de inicuos, llevándolo a la cruz, crucificándole. Ahora, cualquiera de nosotros podría pensar, con el famoso evangelio moderno que nos rodea, oye, creo que al apóstol Pedro le hacía falta ser más sensible al Espíritu. Como que él no se dio cuenta que la gente se le podía ir, les estaba hablando muy fuerte. Ese es un serio problema en el día de hoy. La debilidad de los púlpitos, donde no se está confrontando el pecado del hombre. Porque por mucho que tú te entretengas en una iglesia, si no te arrepientes, morirás en tus pecados e irás una eternidad al infierno. Es la responsabilidad de todo predicador anunciar la verdad, aunque ésta incomode. Así que, hermanos, ustedes lo prendieron, lo crucificaron, pero vean lo que dice el verso 24, es otra de las señales que confirman la aprobación de Cristo para el Padre, al cual Dios levantó. Hermanos, Cristo no quedó ahí en el sepulcro, Cristo no quedó en ese lugar. Ahora hay una gran historia que dice, la piedra fue removida, no para que Cristo pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar. Porque, hermanos, esa piedra no la podía mover cualquier ser humano, un ángel la movió. Y Cristo ya no estaba ahí. Él resucitó. Dios lo levantó suelto o soltado por los dolores de la muerte. Cristo experimentó la muerte. Él sí murió. La parte humana de Jesús murió. La parte humana de Jesús sangró. La parte humana de Jesús cargó nuestros pecados y nuestra maldad. Pero Él, cuando fue llevado al sepulcro, cuando fue llevado en el espíritu a la región de los muertos, ya sea Hades en griego o Seol en hebreo, cuando se encontraba ahí, al tercer día resucitó. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él es Dios. Dios no puede morir. Además, Él era inocente. Él llevaba nuestros pecados, pero Él nunca pecó. El Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. El Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, ofrecido una sola vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. No hay necesidad de que tú y yo hagamos obras para nuestra salvación, porque ninguna de ellas podría alcanzar lo suficiente, la norma de Dios de la perfección para llegar a la vida eterna. Solo los méritos de Cristo, solo sus obras en la cruz nos otorgan el perdón de nuestros pecados y la justificación y justicia que nosotros necesitamos para llegar al Padre. Solo puedes depender de Cristo. No importa con lo que tú llegues al cielo. Si tú puedes llegar con todas tus buenas obras, con todos tus dones, con todos tus talentos, con todas tus experiencias. Es más, Dios te puede usar para resucitar muertos si tú así lo quieres ver. Pero si tu vida no está en Cristo, serás lanzado al lago de fuego. De nada sirve lo que hacemos para la salvación. Nada. ¿Qué obra pudiéramos hacer que supere la mayor obra, que es Cristo en la cruz? Nada. Incluso podrías pensar, bueno, pues quizá yo pude haber muerto en la cruz en mi lugar, yo mismo. Ahí está el problema. Que ni hemos podido guardar la ley, ni podemos decir que no somos pecadores. Cristo guardó la ley y no pecó. Gran diferencia. Entonces no se trata solo de decir, bueno, yo con que yo muera. No, hermanos. Cristo murió por nosotros. Y es el único medio, el único camino y la única oportunidad que tendrás de llegar a la eternidad con el Señor. A través del único camino que el Padre estableció, su propio Hijo. Ahora entonces, ¿qué sucede con las buenas obras? ¿Por qué la palabra de Dios nos habla de buenas obras?
¿Por qué la palabra de Dios nos habla de obras de arrepentimiento? ¿Por qué me habla de hacer el bien al prójimo, de amarnos los unos a los otros? Porque esas deben de ser fruto y evidencia de un corazón convertido. Y esas sí deben de existir, esas sí deben de estar ahí. Y aún todas esas obras, dice la palabra de Dios, Dios las preparó de antemano. Efesios 2:10, para que andemos en ellas. Entonces todo lo bueno que hago, Él lo hizo por mí. Amén. Gloria a Dios. Todo lo hace el Señor para la gloria de Él. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible. Vean lo que dice Pedro. Hermanos, Él lo primero que hizo fue presentar a Cristo como el mediador, como aquel que resucitó de entre los muertos. Él no estuvo dándole vueltas al asunto. Él no se levantó y dijo: varones israelitas, oíd, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y quiere cumplirlo aquí y ahora. Él quiere prosperarte, Él quiere que llegues a grandes lugares, que conquistes y que cumplas todos tus sueños. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ese Dios me agrada. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia quiere que tú te humilles y quiere sacar al campeón que hay en ti para que veas el pecador que realmente eres. Eso es lo que quiere el Señor. Que notemos nuestra bajeza para mirar su grandeza. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús. ¿Cuándo entró la muerte, iglesia? Cuando Adán y Eva pecaron. Entró la muerte. Y no entró inmediatamente, ¿verdad? Entró con la decadencia o la enfermedad del cuerpo hasta que eventualmente el cuerpo muere. Y una vez que el cuerpo muere, vuelve al polvo de donde fue formado. Pero el alma o el espíritu vuelven a Dios. Y absolutamente todo ser humano comparecerá ante el Rey de Reyes. Porque todo juicio ha dado al Padre, al Hijo, para que el Hijo juzgue o justifique a quien Él quiera. La muerte no le podía retener. Hermanos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la vida no puede ser vencida por la muerte, porque Él es el autor de la vida. Y de pronto el apóstol Pedro, para confirmar todo esto, dice: miren, recuerden lo que dice en los Salmos. ¿De qué manera puedes testificar a un judío? Pues llevándolo a las Escrituras. Más adelante vamos a ver nosotros también que el apóstol Pablo, porque ahorita estamos hablando de Pedro, el apóstol Pablo también predicaba en las sinagogas el Evangelio de Cristo, ya una vez que se convierte. La conversión de Saulo a Pablo la vamos a ver en el capítulo 9. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos predicaban y confrontaban a los judíos, llevándoles y mostrándoles a Cristo a través de los profetas, a través de la ley de Moisés. Y esa es la manera en la que nosotros podemos llegar con los judíos y hablarles de Cristo. Les dijo: recuerden lo que David dijo del Mesías, del Salvador. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en paz. Habla de la tranquilidad y gozo que hay en la presencia del Señor. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Hermanos, esto, como dice Pedro, no lo está hablando David de sí mismo, sino de su Cristo, del Señor. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y dice en ese momento Pedro: miren, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, no hay evidencia de resurrección de David, no hay evidencia de resurrección de algún otro profeta, pero de Cristo sí. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Qué tremendo lo que nos está diciendo Pedro ahora. Resulta que el rey David era profeta. Es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Que no acaso el rey David es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Podemos recordar por un momento el triple ministerio de nuestro Señor Jesucristo?
Él es sacerdote, Él es rey y Él es profeta, a la luz de Hebreos. Y David cumplió también con eso. ¿Por qué creen que David pudo entrar ahí y tomar de los panes de la proposición y no morir? Porque él fungía una función sacerdotal también al interceder por el pueblo. Es interesante eso, porque a veces podríamos pensar, ¿y por qué no mató el Señor a David si tomó de eso? Y a otros nada más con medio asomarse al arca los mataba. Incluso el que quiso detener el arca del pacto para que no cayera en el camino. ¿Y cómo es que este va y come de los panes cuando solo a los sacerdotes les es permitido comerlo? Es por eso, por el ministerio de David, que es un tipo de Cristo. Solo como para recordar, todo lo que encontramos de Cristo en el Antiguo Testamento se les llama tipo. Y Cristo es el antitipo, es decir, el cumplimiento de todos los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora bien, él fue profeta y mencionó esto. Y dice que en cuanto a la carne, Dios le había jurado, verso 30, que levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Si cada uno de los que estamos aquí hemos escuchado la palabra pacto, yo creo que sí. Esa palabra pacto en la Biblia tiene que ver con los pactos que Dios hacía con el hombre, no al revés. El último pacto en las Escrituras es el pacto de la gracia, el pacto que tenemos en Cristo. ¿Tú y yo podemos hacer pactos con Dios? La respuesta es no. Puedes hacer pacto con tus ojos de guardarlos, por ejemplo. Eso sí enseña la Escritura. Pero el único que hace pactos para con el hombre es Dios. Y Él pone las cláusulas, no nosotros. Sin embargo, hay un pacto llamado el pacto davídico. Y el pacto davídico es la promesa de que jamás faltaría un varón que se sentara en el trono de Israel para reinar y juzgar a la nación. Sabemos que todos los descendientes de David morían y que incluso era corrupto ya todo lo que tiene que ver la monarquía en los días de Cristo. La pregunta es, ¿cómo es que Dios cumplió el pacto davídico? A través de sentar a Cristo en el trono de David. Cristo es descendiente de la tribu de Judá, donde también viene David, el rey de Israel. Es entonces que Cristo cumple el pacto davídico. Cristo es el cumplimiento de todos los pactos. Llámale pacto adámico, llámale pacto mosaico, llámale pacto davídico, abrámico, como le quieras llamar a los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de todos. Y Cristo es nuestro reposo, iglesia. Él lo es todo para la iglesia. Él lo es todo para el ser humano. Y es lo que Pedro está enseñando en este primer sermón. Les está diciendo, démonos cuenta. En primer lugar, todos somos pecadores. En segundo lugar, nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. En tercer lugar, el Padre dio testimonio de que Él es aprobado delante de Él a través de su obra. En cuarto lugar, resucitó de entre los muertos. En quinto lugar, venció la muerte porque era imposible que la retuviera. En sexto lugar, hermanos, el Cristo es el cumplimiento de todas las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Más de 400 profecías en los 39 libros del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en la persona de Cristo durante sus 33 años de encarnación. Y no solamente dijo, vendrá alguno, no, nacerá en tal lugar y caminará así y será así y nacerá de una virgen y esto y el otro. Hermanos, no hay mayor detalle, no hay mayor palabra profética más segura que la palabra de Dios. A este Jesús resucitó Dios entonces. ¡Wow! Hermanos, la promesa gloriosa de la resurrección. No hay mayor promesa. Jesús mismo dijo cuando hablaba del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, hermanos, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, enviaré al Paracletos, al Espíritu Santo, al Consolador que estará con ustedes. Pero eso implicaba entonces que Jesús resucitara. ¿Y saben lo que representó la resurrección de Cristo? Que el sacrificio fue aprobado por Dios, fue acepto. Él recibió el sacrificio. Nosotros no vemos que en el Antiguo Testamento sacrificaran los sacerdotes a los corderos ahí en el templo o en el tabernáculo y de pronto el animalito al tercer día resucitara, ¿verdad que no pasaba eso? Pero en el caso de nuestro Señor sí. Y eso significó el sacrificio es acepto. ¿Saben por qué
En el Antiguo Testamento tenían que ofrecer cada año a los pobres animalitos para el pecado del pueblo, porque el sacrificio de esos animales no quitaba el pecado del hombre. No lo quitaba. ¿Cómo identificó Juan el Bautista cuando él estaba al norte del Jordán, en Betábara? Él estaba bautizando ahí. ¿Cómo identificó cuando vio a Cristo llegar? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no dijo, oh, aquí el gran ungido, oh, aquí el gran Señor. No, aquí el Cordero, el que viene a sufrir, el que viene a morir, el que viene a cargar todo nuestro pecado y nuestra maldad. Y así como aquellos animalitos, se sacrificaba uno, pero a otro cordero lo echaban fuera de la ciudad. Dice también Cristo padeció fuera de las puertas. Cristo fue llevado al Gólgota. Él no murió dentro de los muros de Israel o de Jerusalén. Él murió fuera, fue llevado fuera como el peor de los asesinos, llevado al Gólgota a morir en nuestro lugar, llevando fuera del campamento nuestros pecados. Y el autor de Hebreos por eso nos dice, salgamos pues fuera del campamento, a Él. No nos quedemos bajo la condenación de la ley. Sal a Cristo, sal a la vida, a la victoria que se encuentra solamente en el Señor. Dios resucitó a Cristo habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Verso 33. Cristo está siendo exaltado a la diestra del Padre. Cristo fue resucitado por Dios, dice el verso 32 también, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y a este Jesús lo resucitó para que fuese exaltado por la diestra de Dios. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. Wow. Hermanos, démonos cuenta cómo el Espíritu Santo capacitó al apóstol Pedro para dar este primer sermón. Lo que le dijo fue, mira Pedro, no inicies diciendo que yo soy el Espíritu Santo, sino confróntalos para que yo los pueda convencer de su pecado, de justicia y de juicio. Y Pedro fue obediente. El mensaje del Evangelio debe de ser predicado de la misma forma. Tú y yo no tenemos la autoridad de distorsionar, cambiar, modificar o diluir la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido revelada tal cual la tenemos en nuestras manos y así se debe predicar. Si no nos gusta, eso es otro asunto. Si nos incomoda, eso déjeselo a otros. Pero tú vive y obedece lo que lees. Porque David dice de pronto, no subió a los cielos. Bueno, no está diciendo que David no haya sido salvo. Está hablando del ministerio ahora de Cristo. Está confirmándoles Pedro, hermanos, lo que David habló en los Salmos es palabra profética, porque él siendo profeta miró al futuro estas cosas. Y de mismo David dice la Escritura, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hermanos, no sé si se han puesto a ver eso en el Salmo 110, versículo 1. Pero ¿cómo es posible que David, el rey de Israel, diga, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Qué interesante. Y es entonces que en el hebreo se encuentra lo siguiente. Dijo Yahweh a Adonai. En otras palabras, le dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra. ¡Wow! Gloria a Dios, aleluya. El rey David profetizando que el Cristo victorioso que resucitaría de entre los muertos se sentaría a la diestra del Padre, aguardando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús es el Señor. Hasta que ponga entonces sus enemigos por estrado de sus pies, sepa pues ciertísimamente. Esto es algo ciertísimo, dice Pedro. Hermano, no es una invención, no es una metáfora, no es una historia, es una realidad. Les estamos narrando los sucesos que nosotros testificamos respecto a la resurrección de Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oh, tremendo mensaje, hermanos. Porque en este momento el apóstol Pedro podría decir, mira ya cuántos tengo enfrente, están listos. Juan, ponte música tranquila y vamos a hacer una oración. No, hermanos, no fue así. Estaban todos ahí pensando,
Wow. Cristo, al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy importante, porque yo no hago a Jesús Señor. Señor, ahora eres el Señor de mi vida. Yo te hago Señor, yo te acepto ahora como mi Señor. No. Oh, qué hermosas canciones. Con una corona de espinos te hiciste rey para siempre. No. Dios le ha hecho rey. Dios le ha hecho Cristo. Dios le ha hecho Señor. Y Él no se hizo rey con una corona de espinos. Él siempre ha sido el rey del universo. Sepa pues entonces que este Jesús que ustedes crucificaron, Dios, no la iglesia, no los creyentes, no los que se digan apóstoles y usurpen papeles el día de hoy que no les corresponden. No, ellos no hacen a Jesús Señor. Ellos no hacen a Jesús el Cristo. Dios el Padre lo ha nombrado así. Y al oír esto, entonces, se compungieron de corazón. Hermano, solo imagínate estar ahí. Recordemos la escena de que estamos escuchando al apóstol Pedro. Y de pronto escuchaste en tu lengua natal. Imagínate que estás ahí y escuchas en español todo esto. Porque eso eran las lenguas, idiomas, dialectos. Y escuchas las maravillas de Dios en tu idioma. Y escuchas el mensaje. Y el Espíritu Santo te hace estar atento. Y de pronto te convence y te dice, sí, tu pecado también llevó a Jesús a la cruz. Entonces, te compunges de corazón. Te entristeces, te duele. Que ese es el sentimiento que todos nosotros debemos tener cuando pecamos contra Dios. Debe haber un dolor interno, fuerte en tu corazón, que ya no te deja tranquilo. Una persona que peca y no siente nada, perdóname, pero no es nacida de nuevo, no es salva. Pero una persona que está en Cristo, el Espíritu Santo se encargará de que no pequemos en paz, como lo dijo Charles Spurgeon. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Podemos darnos cuenta que hay una reacción, hay una respuesta a la predicación del Evangelio. No solamente te quedas pensando, bueno, sonó interesante eso, pero ¿y eso a mí que ya tengo hambre? ¿A qué hora servirán la comida? No, hermanos. Hubo una reacción de aquellos que escuchaban la palabra. Ciertamente, Dios les confrontó. Les dijeron, ¿qué hacemos? Ya lo crucificamos, ya cometimos ese error tan grave. ¿Qué puedo hacer ahora para cambiar la situación? Y a gran diferencia, hermanos, y perdón que lo vuelva a mencionar, pero a gran diferencia del evangelismo moderno, del evangelicalismo del siglo XXI, Pedro no pidió que hicieran la oración del pecador. Pedro no les pidió que pasaran al frente. Pedro no dijo, levante su mano el que quiera aceptar a Jesús. No, hermanos, Jesús no es alguien que se acepta. Él es Dios. Él nos acepta a nosotros, según Efesios 1. Él nos hace aceptos en el amado. Él nos llama, Él nos reconcilia, Él nos restaura, Él salva, Él nos levanta de estando de nuestra condición de muertos en nuestros pecados y delitos, Efesios 2:1. Es Él, para Él y solo de Él la gloria, no de la iglesia, no de nosotros. Y entonces Pedro les confronta y les dice, ahora arrepiéntanse. Eso me recuerda de inmediato a lo que dijo Juan el Bautista en su momento y al sermón inicial de nuestro mismo Señor Jesucristo. Jesús, cuando inició su ministerio, no les dijo, oh, qué hermoso es estar aquí, los invitó a una carne asada el domingo a mi casa. No, hermanos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que la iglesia debe predicar el día de hoy. Jehová Dios está airado, está enojado con todos los pecadores, todos los días. Y la ira de Dios permanece sobre ellos mientras no se arrepientan y vengan a Cristo. Esa es la realidad. No podemos estar vendiendo un Jesús nada más diciendo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No, hermanos, Dios no nos ama como somos. Por eso Él tiene que cambiar nuestra naturaleza, hacer una nueva criatura de nosotros, enviar a su Espíritu Santo, regenerarnos. Y entonces, ahora sí, su amor está sobre nosotros como sus hijos. Esa es la obra de la regeneración. Si no la entendemos, no hemos comprendido el Evangelio.
arrepiéntanse. Y después viene el primer paso de obediencia, bautícense. ¿Se han puesto a pensar por qué la gran comisión nos dice, vayan o id y prediquen el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo? Y añade, porque digamos que la sección más amplia o amplificada de la gran comisión se encuentra en el evangelio de Mateo. Y Mateo agrega lo siguiente: vayan, hagan eso, o sea, prediquen, bauticen, pero enséñenles a guardar y a hacer todo lo que yo les he mandado. ¡Wow! Eso es la gran comisión completa. Y lo que está diciendo la palabra del Señor es que la gran comisión tiene un propósito: obedecer a Dios. Y una persona que escucha el evangelio por primera vez y dice arrepentirse, y probablemente te ha pasado, y no lo estoy diciendo por ti, no es el caso, pero miren, hermanos, probablemente te sucedió que te arrepentiste y lloraste y hiciste todo el asunto de arrepentimiento delante de Dios, y de pronto te dicen, oye, pero hay que bautizarse. No, es que eso ya es un compromiso y pues yo creo que debería primero crecer y como que, hermanos, no, ese no es el patrón bíblico. Aquellos que creían se bautizaban. ¿Y saben por qué Jesús incluye el bautizo dentro de la gran comisión? Porque si no están dispuestos a obedecerlo primero, ¿cómo van a obedecer lo demás? Esa es la razón por la cual está el bautizo ahí. No, deja primero. O sea, hoy en día, por supuesto, tomamos ciertos cuidados, un discipulado, un tiempo, para dejar que la vida dé fruto. Pero hermanos, alguien que ha sido convertido por el Señor, alguien que ha sido visitado por el Espíritu Santo, se nota. Su vida cambia, es diferente. Sus anhelos, sus convicciones y sus afectos solo se centran en la persona de Jesús. Porque para vosotros, dice ahora Pedro, para vosotros es la promesa. Porque ¿qué es lo que van a recibir según el verso 38? El perdón de los pecados. Hermanos, eso es lo más glorioso del Evangelio. Lo más glorioso del Evangelio es que Dios te perdone y te justifique y que eso te dé acceso a la eternidad delante de Él. Lo glorioso del Evangelio no es la prosperidad, no es la riqueza, ni siquiera es la sanidad, es tu salvación. Eso es lo más importante y es lo que el Evangelio de Cristo promete. El perdón de tus pecados y la vida eterna a su lado. Todo lo demás no tiene valor. Entonces para vosotros es la promesa. ¿Te gozas de eso? Amén. Además dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Luego agrega, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Huye de la fornicación, huye de la depravación, huye de las concupiscencias que este mundo te ofrecen. Es lo que les estaba diciendo. Así que, este es el resultado. Ya estamos cerrando, estamos concluyendo, hermanos. Hace calor y también tengo hambre. Así que, los que recibieron, no dice que todos, pero los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Pero Pedro, ¿cómo es posible? Si no han tomado un discipulado, un curso, no han dado fruto, ni siquiera han hecho un discipulado para ver si son parte de la membresía de una iglesia local. No, hermanos. Todo lo que acabo de decir son buenas cosas. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo haya salvado a una persona. Y tú y yo no somos nadie para negarle las aguas a alguien así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Vean nada más las primicias que hubo en aquella ocasión. Como 3,000 personas. Se añadieron como 3,000 personas. Y de pronto nos damos cuenta, hermanos, que no fue una emoción. Nos damos cuenta que no lo tomaron a juego.
Porque resulta que ellos tenían en mente una cosa. Si yo ahora creo en Cristo, en Jesús al que crucificamos, me bautizo en su nombre y obedezco su evangelio, me van a matar. Eso es ser testigo de Cristo, ser mártir. Es la palabra correcta en Hechos 1:8. Me seréis testigos, es decir, serán mártires en mi nombre, van a morir por mí. Y probablemente piensas, bueno, pues no sé, si me toca, a lo mejor si me voy allá al Medio Oriente, pues sí me maten, pero pues aquí me la llevo tranquilo. No. Debes de entender, debes morir también a ti mismo, para que Cristo viva en ti. Y entonces perseveraban, hermanos, perseveraban en la doctrina. No tenían que estarles llamando por teléfono, no tenían que estarles avisando, oye, mañana hay culto, ¿vas a ir? No, hermanos. Había hambre, había sed, había un deseo por la gloria de Dios, por el evangelio de Cristo, porque el Señor cumplió su promesa, envió a aquel descendiente de David que se sentaría eternamente en el trono. Jesús cumplió la promesa, resucitó de entre los muertos, y ahora todos los que creyeron a esa palabra vivían para ese Jesús que resucitó. ¿Y para quién vives tú? ¿Te cuesta congregarte? ¿Te cuesta apartar un tiempito para el Señor? ¿Te cuesta trabajo levantarte temprano? ¿Te cuesta trabajo leer la Biblia? ¿Te cuesta trabajo ir a tu habitación y orar unos minutos al Señor? Hermano, ve lo que pasa cuando la palabra de Dios llega a una vida. Perseveras en la palabra, perseveras en la doctrina de los apóstoles, en la comunión también los unos con los otros. Lo que hacemos al final aquí es eso. Yo sé que muchos tienen prisa y cosas que hacer, pero les animo a que convivamos al final. Seamos esa familia del Señor. Perseveremos como la iglesia primitiva. Queremos ver a Dios honrado, glorificado y manifestándose con poder según su palabra, pues hagamos lo que los primeros cristianos hacían. Vivamos para Cristo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Oración 9 de la mañana los domingos, somos como 10. Y sobrevino entonces temor. Esto es otra cosa que añade la salvación. Temor. Temor de Dios. Tú y yo pecábamos con toda libertad. Tú y yo hacíamos todo lo que nuestra carne le placía. Pero una vez que vino el Espíritu Santo a morar en ti, viene un temor reverente. Un temor que dice, ya hay quien me mira. Y hay quien me ama, y hay quien me perdonó, y hay quien me rescató. Y yo ya no puedo vivir como vivía. No debo hacerlo y no quiero hacerlo. Y si en tu corazón dices que todavía quiero algunas cosas, clama al Señor y dile, ayúdame a decir no a eso para agradarte a ti, Señor. Sobrevino ese temor a toda persona. Luego agrega, las señales apostólicas de la iglesia del primer siglo, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, hermanos, veamos, estaban juntos. Estaban juntos. Y no solo eso, tenían en común todas las cosas. Porque ahora los unía un mismo Padre. Y al tener un mismo Padre, somos todos hermanos. Somos una familia. Y eso debe traer unidad, debe traer empatía, debe traer que podamos simpatizar los unos con los otros. Lo hemos dicho, lo hemos mencionado, quizá el carácter que tengamos a veces no es lo más afín con otras personas, pero la palabra de Dios nos dice estar en paz y en amor con todos. Porque Dios nos ha llamado a paz. Todos los que habían creído estaban juntos y todos tenían en común todas las cosas. No había absolutamente nada que dijeran, oye, pero como que eso no. No, hermanos, perseveraban en la doctrina. Y vean lo que agrega aquí el verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren, hermanos, no estamos pidiendo eso aquí. Ni estamos diciendo que la Escritura lo pida. Pero sí nos está enseñando un principio muy importante. En primer lugar,
Los ojos de todos aquellos que llegaron a Cristo ya no estaban puestos en las cosas de este mundo. Ya lo de aquí era pasajero. Porque quiero decirte otra cosa, hijo e hija de Dios que estás aquí o que estás escuchando este mensaje. Si Dios provee a las aves, lo hará contigo también. Todo lo vendían y todo lo repartían. Hermanos, el Evangelio tenía unos cuantos días de haber llegado a los corazones de todas estas personas y conocieron una cosa, que aquel que está en Cristo debe ser cada vez más humilde, más despojado y más generoso. Y perseverando unánimes, cada día en el templo. Hermanos, de lunes a domingo. Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. En aquellos días las congregaciones eran más en casa. Y hoy lo que es una congregación o una iglesia local es una casota. Pero comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón. La vendimia que tenemos al final del culto no es solamente para poder recaudar recursos para la construcción de nuestro auditorio. No, eso es secundario, porque de Jehová es el oro y la plata. Sino lo principal es la comunión. Es precisamente esto, que todos estemos perseverando, unánimes, partiendo el pan, comiendo juntos, con alegría y con sencillez del corazón. Yo podría estar comiéndome ahorita un corte de carne, pero los 3 taquitos de la... Hermanos, no. Alegría y sencillez de corazón para la gloria de Dios. Y estaban además alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y como resultado a todo esto, una iglesia que testifica, una iglesia que vive para la gloria de Dios. Vean lo que sucedía. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si tú has llegado a Cristo, has llegado a casa. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu cuidado especial que tienes para con nosotros. En esta mañana, yo quiero pedirte ahí que estás en tu lugar. Iba yo a pedir que pasaran al frente, pero quiero pedirles ahí en su lugar. Que puedan, de una manera individual, reflexionar en tus caminos con el Señor. La misma Escritura nos dice que cada uno reflexionemos o meditemos en nuestros caminos. ¿Qué tan distante está tu corazón, tu vida y obediencia a la iglesia primitiva? ¿Qué tan distante estás a tener esa unanimidad, ese comportamiento y ese pensamiento como los primeros creyentes? Y si te notas lejos, o si quizá nunca has estado cerca, yo te animo hoy a que te arrepientas, a que le pidas perdón al Señor ahí en tu lugar. Yo quiero recordarte que Jesús murió en la cruz, llevando tus pecados, recibiendo el castigo de tu maldad, de tu iniquidad, para que si te arrepientes y pones tu fe y esperanza en Él, Dios te conceda la vida eterna y el perdón de tus pecados. En Dios hay oportunidad de que seas perdonado, de que seas reconciliado con el Padre a través del sacrificio de Jesús. Pero arrepiéntete, pon tu fe en Él, pon tu esperanza en Él, no en lo que tú hagas, sino en lo que Él hizo, para que entonces seas hallado como justo delante de Dios. Y solo recuerda esto: aquellos que habían creído, que obedecían al bautizo en agua y perseveraban en la palabra del Señor, caminaron juntos hasta el final. Muchos de estos hombres y mujeres murieron por su fe. Muchos hijos de ellos crecieron en la fe, pero murieron en los coliseos romanos, comidos por leones, en los famosos circos romanos. Muchos de estos hombres y mujeres entregaron sus vidas hasta el final, sin importarles nada, porque no estimaron preciosas sus vidas, con tal de agradar a aquel que los había llamado.
Es tiempo, iglesia, de volver a las sendas antiguas, de volver a los fundamentos de la palabra de Dios, de estar jugando a la iglesia y de ser verdaderamente cristianos. Porque si tú y yo ostentamos ese título, es un título con demasiado peso, es un título con demasiada responsabilidad, que solo aquellos que Dios considera dignos lo pueden portar. Ven a Cristo, vive para su gloria, clama al Señor en esta mañana y dile: Señor, ayúdame, perdóname, he sido tibio, he vivido lejos, he vivido confiando en mis fuerzas, he vivido un cristianismo a mi interpretación, como yo lo he querido vivir y no conforme a tu voluntad. Deja de ser frío, deja de ser apático, deja de ser como eres y ven a Cristo. Y Él será amplio en perdonar por su gran misericordia. Oh Señor, glorifícate. Glorifícate en tu iglesia, Señor. Purifica tu iglesia, Padre. Limpia tu iglesia, Señor, como sea necesario. Porque, hermano, hermana, debes saber en esta mañana que si tú confiesas a Jesús como Salvador y como Señor, Él es el dueño de tu vida. Y Él tiene el derecho de hacer lo que quiera contigo, lo que Él quiera. Y por ti debe de ser la respuesta: Señor, por mí está bien lo que tú quieras. Porque ahora eres suyo, eres suya. Y has sido comprado por sangre, la preciosa sangre del Hijo de Dios. Padre hermoso, a ti sea toda gloria. Y a ti te damos honor y alabanza. Porque este primer sermón, el sermón inaugural, no hizo otra cosa más que darte gloria, más que exaltar a tu Cristo, más que humillar al hombre y llevarle a reconocer la gran necesidad que tenemos de ti. Gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre